Bienvenidos a este video. El día de hoy les vamos a exponer y explicar un poquito acerca del tema de la percepción. Para empezar, les voy a dar una pequeña introducción a este tema tan complejo y vamos a comenzar por ver en qué consiste. La percepción es una compleja transformación de los efectos que los estímulos ejercen sobre nuestros sistemas sensoriales en información de nuestro medio ambiente, es decir, que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, nuestros sentidos reaccionan a sensaciones que nos crea el ambiente que tengamos alrededor de nosotros. Ahora bien, yo me voy a enfocar en la percepción visual. ¿Qué quiere decir? Bueno, se refiere a la obtención de información sobre los distintos elementos que nos rodean a partir de una luz que reflejan hasta nuestros ojos. Ahora bien, tocaré el tema de los estímulos para la percepción visual. En primer punto, tenemos el estímulo distal. Estos son todos los elementos que podemos percibir. Lo único que sí, para percibirlos es que haya una mínima cantidad de luz. De ahí en más es el proximal, que se forman a partir de una imagen visual que constituye un punto de partida. Ahora nos pasaremos a los movimientos oculares. ¿Qué son y cuáles son sus funciones? Bueno, su primera función es la fijación visual. Esta es el área central de la retina que posibilita una visión más nítida y cuando enfocamos. Y de ahí se pasan a los movimientos oculares. Estos tienen el fin de mantener la fijación en los objetos a pesar de que ellos o nosotros nos desplacemos o nos movamos. Bien, ahora pasamos a los tipos de movimiento. Primero tenemos los oculares sacádicos, que estos consisten en cambios bruscos en los ojos con el objetivo de focalizar el objeto de interés. Cuando volteas rápido a algún lado, etcétera, pues es este movimiento. Después tenemos los uniformes o de seguimiento, que permiten la focalización en el objeto cuando éste se mueve perpendicularmente a los ejes longitudinales de los ojos. Después tenemos los de convergencia y divergencia, que básicamente son los viscos. O sea, es cuando los ojos se giran en dirección a la nariz, cuando el objeto fijado se acerca es convergencia y cuando se aleja es la divergencia. Después tenemos el vestíbulo ocular, que es mantener la fijación en el objeto de interés a pesar de que la cabeza gire o que voltee a otro lugar. Y los optocinéticos, que se produce cuando la imagen completa se mueve en la retina. Por otro lado, tenemos a las fases de la percepción visual. Primero está la visión temprana. Esta es la primera información que obtenemos de nuestro ambiente, el color, el movimiento, etc. Lo más importante es la disposición espacial, que es la orientación, el tamaño y la distancia de los objetos. Después nos encontramos con la constancia perspectiva. Estos son mecanismos específicos que logran esta constancia de las diferentes características de algún estímulo. Además, el sistema visual debe especificar de qué modo se organizan estas características para relacionarlas con los distintos objetos y superficies. Esto se le llama organización perceptiva. Y por último tenemos el reconocimiento. Esto es cuando ya somos conscientes de que un objeto, que es dicho objeto, por ejemplo, si yo veo una botella, yo ya soy consciente de que es una botella. Y en eso se basa este reconocimiento. Procesos de visión temprana. Sensibilidad al contraste y delimitación de contornos y estructura espacial de la imagen. La percepción de objetos depende de identificar diferencias de intensidad luminosa reflejada por ellos. El contraste también depende de la frecuencia espacial, es decir, de cuál frecuentes son los cambios de brillo. El sistema visual crea un esbozo primario con elementos básicos, tales como bordes, manchas y segmentos. Procesamiento de las características bidimensionales de la imagen. El esbozo primario completo describe la estructura espacial momentánea de la imagen de la retina. La retina solo capta proyecciones bidimensionales de objetos tridimensionales. Propuesto por David Marr en 1982 en su teoría computacional de la percepción, el esbozo de 2,5 es una representación intermedia entre imagen plana y visión tridimensional. Percepción de distancia. La imagen retiniana es bidimensional, no contiene información física directa sobre la distancia. Claves oculares. Acomodación, ajuste del cristalino según la distancia. Claves binoculares.
Disparidad binocular, estereopsis, diferencia entre las imágenes de ambos ojos. Claves pictóricas, monoculares estáticas, perspectiva lineal, alta relativa, tamaño relativo y familiar. Gradientes de textura, perspectiva aérea, oclusiones, sombreado. Paralaje de movimiento. Cuando el sujeto se mueve, los objetos cercanos se desplazan más rápido de la retina de los lejanos. Supresión y acrecentamiento. Ocurre al movernos y observar cómo unas superficies ocultan o revelan otras. Flujo óptico. Al avanzar todo parece alejarse del polo del flujo óptico, el punto al que nos dirigimos. Percepción del movimiento. El movimiento es crucial en la experiencia visual y supervivencia. Podemos percibir movimiento real cuando el objeto cambia de posición en la retina o ilusorio, aunque no haya movimiento real. Tipos de movimiento ilusorio. Estroboscópico. Luz que parece moverse entre dos puntos. Pi. Se recibe movimiento sin un objeto visible. Inducido. Un objeto estático parece moverse por influencia de otro en movimiento. Autocinético. Un punto de luz en oscuridad parece moverse. Post-efecto. Ver movimiento en dirección opuesta al observado antes. El cerebro integra cambios en la retina del movimiento de ojos, cabeza para interpretar el entorno. Percepción del tamaño. Aunque los objetos cambien de tamaño en la retina según la distancia, los percibimos con tamaño constante, constancia del tamaño. El tamaño percibido igual tamaño retiniano, por distancia percibida. Nuestro sistema visual siempre consideró la distancia para estimar el tamaño. Ilusiones de tamaño como prueba. Müller, líneas con flechas que parecen distintas. Pozo, líneas iguales en perspectiva que parecen diferentes. Horizontal, vertical, líneas verticales que parecen más largas. Ilusión de la luna parece más grande del horizonte. Percepción del color. El color se percibe según cómo el objeto refleja ciertas longitudes de onda. No hay una relación fija, ya que las luces distintas pueden parecer del mismo color. Factores que afectan la percepción del color. Tipos de luz natural versus artificial, colores del entorno, contraste simultáneo, brillo e intensidad de la luz, conocimientos previos sobre el color habitual de los objetos. Es una experiencia compleja que resulta de la interacción entre la física de la luz y los procesos cerebrales. Ahora yo les voy a hablar del reconocimiento perceptivo, que consiste en el proceso mediante el cual identificamos lo que vemos, comparando lo que percibimos con lo que ya conocemos. Este proceso no es simple, ya que lo que vemos cambia dependiendo de nuestra posición o ángulo de visión. Existen varias teorías que intentan explicar cómo reconocemos objetos. Sin embargo, aún no se comprende completamente cómo ocurre este reconocimiento en nuestro cerebro. La primera teoría es la del emparejamiento exacto, la cual plantea que el reconocimiento se basa en un emparejamiento exacto de la representación bidimensional de los objetos con un elemento perteneciente a nuestro conocimiento previo, de manera similar a como ocurre en sistemas como los vectores de código de barras o de tarjetas de crédito. Sin embargo, esta teoría no es muy creíble porque implicaría tener en la mente una plantilla para cada posible forma o vista de cada objeto. Por ejemplo, un perro se ve diferente de frente, de lado, sentado, acostado, etc. No podemos tener una imagen guardada para cada posible vista. La segunda teoría es la de análisis de características, la cual plantea que en lugar de buscar coincidencias exactas, el cerebro reconoce patrones o combinaciones de rasgos. El cerebro no necesita ver el objeto completo, solo partes claves o características comunes que coincidan con lo que ya conoce, como ciertas formas, colores o texturas. Después sigue la percepción auditiva, la cual se puede entender como la adquisición de información sobre nuestro entorno a partir de los sonidos existentes en el mismo. La audición permite detectar la presencia de un estímulo independientemente de su posición, lo que favorece a la orientación visual hacia el mismo, además de su función de alerta y la comunicación. Por otro lado, están las funciones auditivas, de las cuales la intensidad y la frecuencia de un sonido son los aspectos determinantes de dos de las más importantes propiedades psicológicas del sonido. El volumen percibido de un sonido depende fundamentalmente de la magnitud del cambio de presión, sonidos bajos o graves, mientras que el tono está asociado directamente con la frecuencia de los cambios de presión, sonidos altos o agudos. Por su parte está el timbre, que nos permite distinguir entre sonidos de frecuencia similar. Y por último, la localización auditiva, es la capacidad para ubicar la posición de los objetos a partir del sonido que emiten.
Se debe fundamentalmente a que éste llega en momentos distintos a cada uno de los oídos y con intensidades diferentes. Y por último, las disfunciones auditivas. En general, las deficiencias auditivas se deben a diversas alteraciones del sistema auditivo. Entre los más importantes se destacan el tinnitus, el cual es un leve pero molesto zumbido en los oídos, causado por tumores, traumatismos o ciertos fármacos, y la presbiacusia, que es la pérdida de audición asociada al envejecimiento. Sin embargo, la alteración auditiva más grave es la sordera, que puede deberse a daños en las estructuras que conducen al sonido, sordera de conducción, o en las estructuras nerviosas que lo procesan, sordera neurosensorial.